tema para todos nosotros, porque Dios nos revela a todos. La milla extra es el nombre del primer tema de la academia del día de hoy. La milla extra. Y no solamente vamos a saber o aprender qué es dar la milla extra, sino por qué no somos capaces de dar la milla extra. La milla extra la necesitamos dar aquí en la tierra en toda circunstancia, pero en toda circunstancia que depende de la voluntad de Dios. Porque ahora dirán, ay, en toda, listo, y se la graban bien. No, en toda voluntad perfecta de Dios debe estar allí tu milla extra. Y cuando hablamos de la milla extra, podemos hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de lo ordinario y de lo extra. Vamos a esa palabra ordinario, ponerle una preposición, y la preposición es otra palabra que está antes de esa palabra, como el prefijo. Preposición no, prefijo. Prefijo que tenemos adelante. ¿Y cuál es? Extra. Entonces, a lo ordinario le ponemos lo extraordinario. Lo ordinario es el límite, lo que tenemos que hacer, las tareas que tenemos que hacer. Pero lo extra es pasarnos del límite, pasarnos de la tarea que nos mandaron a hacer. Y el Señor nos hablaba en estos días algo muy revelador, muy hermoso, que nos regaló Él y nos mostró. Y es que cuando Dios da una orden directa del cielo que le daba a los profetas y que nos puede dar a través de los dones, como por ejemplo cuando le dijo a Moisés que le hablara a la piedra, le dio esa orden. Y Moisés tal vez creyó que dándole pata le estaba dando la milla extra, o hablándole, correte para allá, o saca agua de ahí. Tal vez él creía que le estaba ayudando a Dios porque le da pata y habla. Ahí no aplica la milla extra, porque Dios te da una orden. Cuando el profeta fue a decirle a Naamán que se bañara, ¿cuántas veces? 7, y en ese río, y si Naamán lo hubiera hecho 6 veces, ¿qué pasaba? O si lo hubiera hecho 8, ahí aplicaba la milla extra, porque ahí tendría que saber y tendríamos que diferenciar que está hablando de una orden directa del Padre. Entonces ahí no se cumple lo extraordinario. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú le obedeces a Él cuando es una orden directa, porque simplemente Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. ¿No fuera Dios? ¿O sí? O sea, ¿para qué necesitamos la ayuda de Dios? O por ejemplo, cuando el padre le dio el anuncio a Abraham y le dijo que le iba a dar hijo, entonces como ya pasaban los años y se iban haciendo viejitos y no le llegaba el hijo, era una promesa. Las promesas no se sabe en qué tiempo se establecerán, pero se darán. Entonces le dijo, espérate que yo les daré. ¿Y a quién le estaba hablando? A la pareja de esposos. Entonces, ¿quién le ayudó? La esposita le ayudó, a Dios. Y dijo, mira, como nada que llega la promesa, nada que quedó embarazada, ¿será que Dios quiere que hagamos esto? ¿Será eso? ¿Será lo que Dios quiere es que tú busques otra mujer porque conmigo no era la promesa? Ahí dio la milla extra. Sarita. Obvio no. No, pues venga, ayudémosle. No solamente hagamos lo ordinario, que es estar tú y yo teniendo intimidad, y no que hágale el refuercito con la otra, a ver, la extra. No, ahí no aplica. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a Mateo 5:38, 42. 5:38 al 42. Y dice, a nosotros alguien nos dijo, y lo que nos dice el mundo, y lo que habla el mundo es lo ordinario. ¿Qué nos habla el mundo? Lo ordinario, pero nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo extraordinario. Entonces dice a partir del 38, oísteis que fue dicho,
ojo por ojo, diente por diente. Eso no lo dijeron, no lo dice quién, el mundo, lo ordinario. Y dice Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Cuando Jesús dice no resistáis al que es malo, es decir, ¿sabes qué? Sepárate de mí, que vos no tenés por qué estar al lado mío, me dañas la vida. Eso es resistirse. Es antes voltear la torta. Si me están dando malas palabras o gritos, yo contesto con mi milla extra al hombre, que es darle el amor. Él me está dando rechazo, yo hago lo extra. Y haciendo lo extra, lo ordinario lo convertimos en extraordinario. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, págame la deuda, te la pago, y los intereses. ¿Y cuántos son los intereses? Para que quedemos bien. Yo tuve una historia cuando empezaba la escuela de inglés con alguien que nosotros al principio con la escuela no teníamos ni máquina de escribir, y los computadores pues era un lujo tenerlos. Y yo me acuerdo que alguien de la familia tenía una máquina de escribir, entonces nosotros cogíamos los cartoncitos y hacíamos el modelo como la plantilla del carné, y en la maquinita de escribir escribíamos los carnés de los estudiantes, y así empezamos. Entonces resulta que alguien nos prestó una maquinita por un fin de semana que adelantáramos el trabajo. Yo no conocía nada de la milla extra ni del amor de Dios, y sin embargo yo hice algo bien, hice algo correcto, pero no lo hice bien delante de Dios, porque eso correcto, di la milla extra, pero con rabia. Entonces cuando yo fui a devolver la máquina, que digamos me la prestaron hasta el domingo y solo la fui a llevar el lunes, no voy a decir que no la pude llevar antes, uno siempre puede. Entonces la llevé y me dijeron, no era católica, pero me dijeron hasta misa, toda la misa que no había escuchado, me regañó, me humilló, me sentí muy mal, y yo le decía, bueno, entonces le pago el alquiler, ¿cuánto vale el alquiler? Bueno. Creo que valía más o menos unos 80,000 pesos una máquina de escribir en ese tiempo, hace 22 años. Y era viejita la máquina, tampoco es que era nueva. Y lo que yo tenía, que yo llevaba en ese momento, no sé por qué tenía en ese momento, y lo llevé hasta allá, y yo le dije, mira, te voy a pagar la máquina de escribir. Y le di 80, 90,000 pesos. Y entonces me dijo, listo, llévesela. Yo, y no me la voy a llevar, di la milla extra. Le dije, te la pago y toma la máquina. Y se la dije ahí. Y yo, sentí un fresquito. ¿Pero qué pasó ahí? Hice algo correcto, di la milla extra, aparentemente en el mundo, pero yo quedé con rabia, amargada, y por años cargué con eso, y con ese dolor en mi corazón, y cuando contaba las historias de la empresa, lo que pasaba, que me habían humillado por una máquina de escribir, y que la había pagado y la había dejado, y hasta con orgullo contaba eso. Pero resulta que se hizo aparentemente algo correcto. Yo le pude haber dicho de una forma más humilde, mira, te pago el alquiler, o te la compro y me la llevo, o hacerlo y no dejar mi corazón malo y como tirarle casi la puerta, hasta luego, y aquí no vuelvo, gracias. Entonces, no se trata de dar una milla extra también con un corazón envinagrado, como corazón amargado. Y aparentemente yo dije, aquí se las cobré, pero ¿qué pasó en mi corazón? ¿Dónde quedó el resentimiento? Quedé sin plata, sin la máquina y con el corazón resentido y amargado. Entonces, ¿para qué pongo este ejemplo? O Dios, ¿por qué me trae este ejemplo al corazón, a la mente en este momento? Porque muchas veces por rabia, tenga la propina, o cualquier cosa que no se deba hacer, o dar intereses, o dar cosas de más, pero si no lo estás haciendo con un buen corazón, tampoco lo hagas. Una milla extra con el diezmo, por ejemplo, es dar ofrenda. Pero es que yo ya di el diezmo, la ofrenda, pues después la doy. O sea, con el Señor hay que hacer la parte que habla la palabra, y además
estamos cumpliendo una orden, porque Dios dice dar el 10%, pero Él también nos habla de ofrendar, de ayudar. Entonces, si damos la ofrenda, ay, pero es que ahora entonces, ¿con qué hago? Entonces ya no voy a poder ir este fin de semana, yo quería ir al cine, ya no voy. Tenga la ofrenda, echémosla ahí. O sea, es que la milla extra que tú dejes, la deses con mucho amor, ¿cierto? 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. También nos lo han enseñado. Pero os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Bueno, entonces en el común de las personas ni siquiera hacemos lo ordinario, porque Dios dice, amemos a las personas. Ama a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos de sangre, a los de la familia. Bueno, hablando del amor, si nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo ordinario. Le estamos cumpliendo a Dios amando y ni siquiera lo hacemos porque decimos que amamos, pero no lo demostramos. Hay odio en el corazón. Pero ¿cuál es lo extra para Dios? Amar a los enemigos. Ah, no, pues qué bueno amar a los niños, a los bebés, a la mamá o a alguien con la que te lleves bien. Bueno, a veces ni la mamá, porque en algunos casos de la iglesia que sabemos, la mamá les ha hecho daño. Entonces, si la mamá es tu enemiga, ama a tu mamá como enemiga, a tus hermanos como enemigos, a tus papás como enemigos. Entonces, para Dios lo ordinario es que ames al que te hace bien. Pero lo extraordinario, la milla extra para Dios, ¿cuál es? Al que te hace mal, al que te atropella, al que te insulta todo el tiempo. Entonces la milla extra aplica en todas las situaciones del mundo, de lo cotidiano, de lo que vemos. Vamos a otra palabra y les voy a contar otra de mis historias de la milla extra que pasó, pero también esas millas extras nos hacen equivocar a veces porque tenemos un corazón resentido y amargado. En 2 Corintios 12, del 14 al 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Esto lo escribió Pablo y decía, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vemos que está al revés, que ya casi todos los hijos tienen que mantener a los papás. Desde chiquitos, desde los 17, 16, buscando cómo darles plata a los papás. Al revés. Y el orden de Dios, lo extraordinario que Dios te mandó a hacer, o lo ordinario, digamos, es que usted le deje casa, carro, beca a sus hijos. La herencia para los papás, para los hijos. Entonces, esa es parte de la milla. Entonces, ¿qué es lo extra? Hablando de dinero, si de dinero se trata. Que le deje el negocio, que le diga la herencia en qué vas a trabajar, sígame la herencia, como en qué vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Pero se convirtió al revés y por eso hay muchachos tan resentidos porque desde su infancia tienen que estar ayudando cómo mantener o entender al papá que no tiene para nada. ¿A algunos les ha tocado? Entonces, como no ven el ejemplo de que se cumple lo ordinario como padres de familia, de que dan lo que tienen que dar como ordinario, mucho menos van a dar lo extra. 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándonos más, se ha amado menos. Mira, eso era algo que lo que le pasaba a Pablo era un conflicto porque él lo daba todo. Daba de su tiempo, daba de su dinero. La palabra de Dios dice que los siervos de Dios, los pastores, deben vivir de las ofrendas y los diezmos, y Pablo ni siquiera, él trabajaba. Algo le tocaba también de eso, pero él mismo trabajaba y daba de todo lo que le correspondía a él se lo entregaba a sus discípulos. Se quedaba sin nada, y si lo volvemos a leer dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar.
Entonces, ¿qué enseñaba Pablo? No guardar para mí, sino que lo extra que yo doy es entregar para beneficio. No es decir, ay, tenga pues reparto, no, para el beneficio. ¿Qué necesita cada persona? Si voy y visito una casa y necesitan mercado, entreguemos el mercado. No importa si tú te quedaste sin con qué comer, digámoslo pues así, que eso no sucede. Siempre nos debe quedar algo. Y si no nos quedó, Dios suple las otras necesidades. Entonces es como el ejemplo que Dios dice y yo, que dice Pablo, y yo con el amor, con el mayor placer, gastaré lo mío, lo que le correspondía a Él, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. O sea, es entregar todo, no importa con cuánto te vayas a quedar, pero suple las necesidades de esas personas, súplelas. Por amor, vive el problema de la otra persona, ama a esa persona. Y te estoy hablando, el primer círculo son los de tu casa, esposo, esposa, hijos, hermanos. Luego el siguiente círculo al que tú debes cuidar y por el que debes velar son a la misma familia tuya que también ha dependido de ti, honrar al papá y la mamá mientras los tengas vivos, estar pendiente de los hijos. Los papás nunca dejan de ser papás, porque los hijos se casaron o se murieron. Se murieron, no, perdón, le quedan los nietos, bueno. Pero los papás, siempre un papá y una mamá tiene por obligación que velar por sus hijos hasta la muerte, no sostenerlos, ojo lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es velar? Estar pendiente, estar con un buen consejo, si tiene la necesidad se la voy a dar, pero que no se confunda con alcahuetería tampoco, porque ahí no estás dando la milla extra en la disciplina. O sea, es tener un equilibrio de la sabiduría que Dios te puede dar a ti. No, yo no te voy a ayudar, se quedó sin trabajo la esposa de mi hijo o el esposo. Se quedó sin trabajo, o sea que estaba trabajando, porque no puedo ir a ayudarle. No, que consiga ese vago, por algo se quedó sin trabajo. No, yo voy a dar un apoyo. Estoy poniendo ejemplos cotidianos para que no llevemos a extremo. Por ahí había un chiste con los que hacen chistes de Montreal que decía que cuando nos tomamos el versículo literalmente, entonces que si tu ojo estorba, entonces por ahí en la cocina con el cuchillo ya arrancándome para arrancarse el ojo, que porque con el ojo estaba pecando. Entonces es literal, quiere decir Dios que entonces no uses ese ojo ni lo lleves donde vas a llevarlo, no lo lleves a ninguna parte. O sea, es literal, como muchas veces religiosamente recibimos los versículos. Y vamos a 1 Corintios 9:24 y ahí sí les voy a contar la historia. ¿No sabéis, Corintios 24, 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Tú te debes llevar el premio como hijo, el mejor hijo de tu papá, el mejor hermano de tus hermanos, el mejor empresario, diligente en todo lo que hagas, el mejor empleado, la mejor mamá, correr esa carrera y luchar para ser el mejor en todo lo que hagamos. Todo aquel, y dice, corred de tal manera que lo obtengáis, que obtengáis el premio final. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas, las reinas de belleza, dice, de todo se abstienen para poder llegar a obtener ese premio. Y que esos premios son corruptibles. Dineros, casa, beca, viajes. ¿Qué es corruptible? Que se acaba. Se corrompe, se acaba, se daña, se deteriora. Te dañan la mente tal vez. Pero lo que nos da en el cielo es incorruptible, permanece. No va a haber envidia de alguien que quiera tener lo tuyo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire qué hermoso en la parte, en el 27, donde dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y por experiencia se los digo, deja que tú mismo te golpees el cuerpo y no dejes que Satanás te zarandee. Porque yo ya viví la experiencia de la zarandeada de Satanás. Porque cuando tú sales del pecado y lo sacas de esta cómoda casa donde lo hemos tenido toda la vida, amañado, dándole gusto, y cuando tú decides sacarlo de verdad, ellos afuera quieren entrar y lo que hacen es dar pata a ver si por algún lado entran o abren. No dan pata por dar pata, es a ver si de pronto abren una puerta de un zapatazo. Y la zarandeada, cuando yo te hablo de eso, para que no digas, ¿y qué dijo ahí tan raro? Eso en hebreo, lo que acabo de decir la pastora. ¿En qué idioma? Y va y busca zarandear y va a encontrar otra cosa. Es estado de salud. Cuando ya sale ese hombre fuerte que te dominaba tanto, él quiere volver a entrar. Él quiere volver a participar de lo que ya no, de esos manjares que tú le dabas. Y como no lo dejas y le rompes el coco, por aquí golpea, por acá, más o menos 1 día y medio de fiebre, dolor en los huesos. Y coincidía con lo que yo estaba viviendo de que había renunciado un día anterior, una quebrantada total por haber renunciado al pecado. Pero entonces es mejor que tú mismo te aporrees el cuerpo. ¿Cómo te lo aporreas? No dándole gusto a la carne. ¿Cómo disfrutas, por ejemplo, si lo tuyo es un helado con chantilly, pasas y maní, y tú disfrutas por tu paladar, te pasa ese helado rico? ¿Cómo castigas tú la carne? No me voy a comer ese helado y ve a los demás comer y no te lo comes. ¿Cómo castigas tú la carne? La carne es feliz chismoseando, hablando de los demás, preocupándose por el novio, cuál es el novio de la semana. El chisme, el criticar, el gritar, el enojarse, eso satisface al cuerpo. Uno empieza, ¿le diste gusto a la carne? Entonces, ¿cómo castigas tú la carne? Bueno, ay, qué hermosura, hablemos de la playa, del sol, de los 8 osos, de los peluches, de los osos. ¿Y cómo se siente la carne? No te doy y no te doy. ¿Y Satanás qué hace? Se aburre y se va. Él se cansó de darme pata, solo me tuvo 1 día y medio. Y ya vio que ni dándome pata pudo conmigo. Y no lo ha hecho y me he sostenido sin hacer fuerza. Que eso es lo más lindo, que ni siquiera tienes que hacer fuerza para tener una mala actitud, que ay, me estoy aguantando, ya viene, no, te fluye, porque ya es el Espíritu de Dios en ti. Yo di una vez la milla extra, tenía 23 años y trabajé en una empresa muy conocida de una revista de electrónica. Inmediatamente yo entré a esa empresa, me pusieron en un almacén a limpiar todos los tornillos, todos los ensambles, todo lo que había. No, ¿cuál limpiar? Empecé más la historia. Me pusieron a pararme en la ventanita a despachar. Entonces yo despachaba con los pedidos tal. Y yo vi que un día nadie me venía a pedir el despacho. Fui por un trapito, un balde y empecé con ese almacén porque estaba súper desordenado. Y empecé. Pues yo que me voy a quedar ahí sentado y empecé a limpiar las coquitas, las lavaba, las dejaba blanquitas, limpiaba cada tornillito. En una semana, entré como un lunes al sábado, yo ya tenía todo impecable. Cuando una vez va el jefe y entró y había una reunión a las 7 de la mañana con todo el personal, al otro lunes que yo había entrado, y yo era nueva, y uno cuando es nuevo cree que lo van a regañar a uno por todo, ¿cierto? Claro que cuando llevan mucho tiempo también. Depende del jefe, ¿cierto? Y a las 7 de la mañana en una reunión general dijeron Lina Marcela Cano y yo, ay, ¿ahora yo qué hice? Yo no duro en los trabajos, ¿ahora qué voy a hacer?
Y no duraban los trabajos porque en toda entrevista que yo iba me decían, ¿sabe contabilidad? Sí, yo sí sé. ¿Sabe? Vaya a estudiar por la noche y me ponía a estudiar lo que me preguntaban. Y me ganaba los puestos y iba aprendiendo en cada uno de todo lo que iba aprendiendo. Y llegué a ser auxiliar contable sin haber estudiado contabilidad, llegué a llegar contabilidades de cooperativas sin haber estudiado. Y todo me iba yo solita a dar mi milla extra a estudiar juiciosita. A dar siempre, pues por algo me tocó este tema. Mi esposo me dijo, ¿la derecha o la izquierda? Y yo la derecha, y me tocó dar la historia de toda la milla extra, aunque él también ha dado milla extra en todos sus trabajos, pero me tocaron los míos. Lina Marcela Cano, la despachadora del almacén, y empiezan, y a partir de hoy va para jefe de bodega, y me mandaron para otra sucursal, jefe de bodega a cargo, 8 personas en la bodega, y yo casi lloro de la alegría. Yo, ¿cómo que esto pasa de esta manera? Fui a la bodega, en la bodega seguía haciendo lo mismo, me despidieron, fue por otra cosa. Por alcahueta, porque yo llevé un amigo mío a trabajar y ese amigo mío no daba la milla extra y yo no lo reporté. Me quedé callada porque me daba pesar que lo despidieran y me llaman y me dicen, usted como no reportó, usted vino a otro empleo, no nos vamos a tener en cuenta lo bueno que hizo antes porque aquí venías para esto, como tú no lo reportaste a él, se va él y te vas tú, chao. Bueno, y tal vez no estuviera aquí, ¿cierto? Estaría de gerente internacional, quién sabe dónde, de la empresa. Y todo lo que yo recuerdo de muchos trabajos, de muchos lugares donde yo estaba, siempre daba la milla extra, siempre. Entonces, yo te pongo el ejemplo del trabajo, de lo laboral, pero nosotros tenemos, por ejemplo, como mamá, ¿cómo uno da la milla extra como mamá? Pues como mamá, a todas las mamás les toca tener a los niños. Yo no entiendo por qué hay mamás que dicen, vea, ahí le estoy dando, yo sufriendo, trabajando para darle la comida, para darle el estudio. ¿Cómo así? Esto no es la mamá, pues. La milla extra, ¿cómo la das? Con la diversión, que hasta también es una obligación, con la disciplina, el amor y hacer otras cosas que una mamá común no hace. Pero no entiendo mamás por qué le sacan en cara a los hijos que vea que me mato trabajando para darle la comida, para darle esto, si esa es la labor, lo ordinario que le toca hacer como mamá. O la esposa, vea, ahí le tengo toda la ropa arreglada, vea, ahí vos no, desagradecido. No, si te tocó como esposa ese rol, dalo. Y esfuérzate y da más. Planchere la ropa y le da en el cuello, le ponen con labial un besito ahí. No, pero en un papel porque lo dañas y lo tira para ir al trabajo. Entonces vamos a dar unos ejemplos de lo que hizo Jesús cuando nos dio la milla extra. El primero, cuando la multitud seguía, no solo predicaba, sino que les dio de comer varias veces. Entonces les predicaba, pero además de predicar, daba de comer, y con lo que vamos viendo de Jesús lo vamos aplicando a la vida cotidiana. Cuando lo humillaron y lo avergonzaron en público, cuando predico, pongo el fondo, muy bien, audiovisuales, no solo graba, sino que me pone música de fondo, bien, muy bien, ¿están entendiendo? Cuando lo humillaron y lo avergonzaron en público, ¿qué hizo? Oró por ellos. Increíblemente, cuando a ti te humillen, tú debes orar por esas personas que te dejan en ridículo en público. ¿Cierto que no lo hacemos? Es que me las vas a pagar, me hablaste así, esto no queda así, espérate. Y yo también muchas veces lo hice. Acordate de las palabras que estás diciendo. Pero no creo que aquí a alguno le haya pasado eso, ¿cierto? Eso es en otra iglesia. Cuando lo obligaron a llevar la cruz, y la milla extra fue que no solo cargó la cruz, sino nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo lo malo nuestro lo cargó. No solo lo lastimaron, sino que llevó nuestras enfermedades, dolores, y por sus heridas nosotros fuimos curados. O sea, Él fue la cura para nuestras enfermedades, para todo. No solo lo mataron,
Él decidió morir en nuestro lugar. No sufrió nuestra muerte, no solo sufrió nuestra muerte y llevó nuestros pecados, también resucitó y nos dio una nueva vida. No solo murió, sino que resucitó y nos dio una nueva vida. Yo te voy a decir algo. Jesús murió y resucitó y todavía está vivo, esperando que usted y yo le sigamos dando palo todos los días. Qué milla tan extra, ¿cierto? Eso no se llama extra, eso se llama extra. Extra. Se llama la extra de Colombia. Le dieron un nombre sobre todo nombre, y por él podemos pedir cualquier cosa al Padre. Él está ahí. Se sentó a la diestra del trono de Dios y desde allí intercede por nosotros. Jesús recibió unas instrucciones del Padre, pero Jesús se excede en misericordia contigo. Obvio que cuando el Padre le dice no más, Él para, porque a veces hay exceso de misericordia. Pero Jesús se pasa en misericordia contigo y conmigo, obvio. No, pues con la pastora no, conmigo más que con todos. Yo creo que si Jesús tiene esas canas, yo se las saqué todas. Se sentó a la diestra del trono y desde allí intercede por nosotros. Y para finalizar, todo despojo del yo, iglesia, yo sé por qué te lo digo, que ya no sea más yo, que yo pienso, que yo digo, es que yo soy así, es que yo nací así, es que yo ya me acostumbré a vivir así. Destruye ese yo. Hasta que ese yo no esté muerto, aplastado y triturado. Ese yo no esté aplastado, tú no vas a poder dar la milla extra jamás. Porque ese yo escasamente te deja hacer lo ordinario. Ese yo escasamente te deja hacer lo ordinario. Cuando tú quitas ese yo es donde viene lo extra. Y mire que tiene algo muy hermoso del cielo. Cuando no eres tú actuando, dejas que Él todo lo haga por ti. Que tú actúes en su nombre. Que todo lo que tú hables y pronuncies ya no sea ese yo. Todo despojo del yo para dar algo extra produce una reacción de Dios. Todo despojo del yo produce la reacción del Dios. ¿Por qué? Porque ya te escondes tú, ya no estás tú. El que obra es la sabiduría del Padre. Dios espera que tú le des la milla extra. Él no te la impone. Él no impone la milla extra. Él no impone nada. Porque Él, ¿por qué te exige tanto? ¿O por qué nos exige? ¿O por qué nos tira tan duro? Porque Él allá, yo me imagino esto. Padre, yo me voy a contar algo que me imagino, que lo hace conmigo, estoy totalmente segura. Y si me regaña, después les cuento. Yo me imagino al Padre, tal vez, viéndonos sufrir y padecer. Y uno frustrado, pero ¿y cómo voy a hacer esto? No, yo no voy a poder. Y Él allá, espera, yo le tiro tantico duro, como su estrategia, le voy a tirar duro, pero Él está sufriendo. Y Él sabe y dice, voy a tirarle duro de esta forma porque sé que el resultado va a ser excelente. El resultado de ese padecimiento, de ese dolor, de esa tristeza es necesario para que me dé más. ¿El qué? Sí, más o menos. Cuando le pido que nos cuente cuentos, y en el cuento que le pedimos al Padre que nos contara un cuento, porque a mí me encantan los cuentos, ¿qué hago pues? Él me hizo a mí con ganas de saber cuentos, historias, y Él nos contaba esto. Él decía que Él nos veía a Johnny y a mí padecer hace muchos años,
y que Él sufría viéndonos, pero no podía meter su mano ahí, con ganas de meter su mano, pero necesitaba vernos solos salir de ahí. Tú tienes que salir solo y dejar morir ese yo. Mira, yo lo invito hoy, les voy a hacer una caricatura. Cierre ahí los ojos. Vamos para un velorio. ¿Listo? ¿Ya? ¿Llegó al funeral? Vea el cajón ahí. ¿Ya lo vio? Muy bien. Váyase acercando y usted va diciendo, ay, ¿a qué funeral vine yo? Y asómese y abra la ventanita. Y el muerto, repita conmigo, el muerto soy yo. Muy bien. Sí. Deja ese muerto ahí. Tú no sabes lo grande y maravilloso que es cuando ya no es uno, cuando uno ya no siente ese peso. Pero como todo hay que hacerlo alineado, cuerpo, alma y espíritu, estoy mermando el yo de adentro y el de afuera. Entonces los aconsejo. Bajemos de peso, estemos en el peso ideal. Y el espíritu que tenemos adentro, engordémoslo. El espíritu sí debe ser el espíritu de Dios, pero el yo, que quede tísico hasta que lo enterremos. Menguar nosotros para que crezca Él. Es que ni siquiera es menguar, desaparezca eso. No sirve. ¿Quieres que te diga algo? No servimos para nada, el yo no sirve. El yo es un estorbo. Por eso la palabra dice que tú propio no duermas, cuídate con el que duermes. Y la señora religiosa o los señores dicen, uy, que me cuide el que duerme, échate para allá. No, no leyeron bien la palabra, el Espíritu no te habló ahí. El que duerme contigo es usted mismo, cuídese de usted mismo, dice la palabra. De nosotros mismos, pobrecito de mí conmigo, hemos terminado la milla extra.